Michoacán. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa. Vamos a tratar varios temas, específicamente el tema educativo, cómo vamos con las convocatorias de ingreso a las normales, también el tema de cómo es el procedimiento y cómo se va avanzando en la entrega de plazas a las generaciones de normalistas egresados, cuál es el procedimiento, por qué no podemos ahora sí que brincar los procedimientos, la claridad que tenemos que darle a estos temas. También vamos a ver el tema, ampliar la información. Vamos el jueves a Tijuana a firmar un convenio precisamente con la gobernadora de Baja California, específicamente en esta situación de los desplazados forzosos que están en Tijuana. Vamos a firmar el convenio, vamos directamente nosotros también a Tijuana. Tenemos el foro regional de movilidad humana, viene el subsecretario Alejandro Encinas, y también veremos cómo vamos en el tema de las propuestas, las iniciativas que hemos presentado para la modificación, adecuación del Código Penal respecto al tema de feminicidios, la adecuación al tipo penal de feminicidio en Michoacán para homologarlo con el federal y algunas otras acciones que estamos teniendo. Vamos a darle la palabra en primer término a la secretaria de Migrante, a Brenda Fraga, para que nos dé a conocer este foro regional Bajío de movilidad humana. Adelante, gracias. Con su permiso, gobernador, compañeras integrantes del gabinete. Bueno, vamos a tener un foro, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Vamos a tener un foro regional, se van a hacer 4 en el país, este es el primero que se hace. El tema central es la movilidad humana y tiene como objetivo el poder coordinar las políticas públicas específicas y relacionadas con el tema de la migración, con este concepto amplio que representa el tema de la movilidad. Adelante, por favor, la que sigue. Se va a realizar durante los días 26 y 27, es decir, mañana y pasado mañana, en este espacio. Va a estar en la inauguración el compañero licenciado Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos y Migración. Vienen los diferentes organismos internacionales que atienden el tema de las migraciones en todo el mundo y que atiende, por supuesto, a este objetivo de poder posicionar la importancia que tiene hablar de la migración en un país donde existe un gran contenido de personas que se encuentran en otros países. La que sigue, por favor. Dentro de los estados que nos acompañan, son 9 estados considerando a Michoacán, es Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro. Un protocolo de desplazamiento forzado integral de intervención para la atención del desplazamiento. 25 instituciones para coordinar entonces este modelo entre todas las instituciones humanas, quien en semana es un factor o un escenario para el fortalecimiento de las familias. Es cuanto, señor gobernador. Gracias, Brenda, gracias. Bueno, vamos, ¿cuál tema sigue? ¿Yaraví? Secretaria, adelante. Permiso, señor gobernador. Con su permiso, señor gobernador, con el gusto de saludarles a todos y a todas y en el afán de seguir informando el trabajo que estamos realizando en la Secretaría de Educación en el Estado, siempre en coordinación, lógicamente, con el gobierno federal y en un afán de cumplir con los encargos que van relacionados con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero sobre todo con el reordenamiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con siempre acompañados de la mano del señor gobernador, quien en semana a semana
tenemos una reunión de evaluación para señalar cuáles son los procesos que aún tenemos inconclusos, que tenemos abiertos y que venimos arrastrando desde hace muchos años. Y como bien sabemos, el compromiso del gobierno del Estado de Michoacán con la educación normalista, pues es justamente eso, generar justicia a través de esta transparencia, de esta rendición de cuentas, haciendo las cosas conforme a la normativa, y eso significa pues concluir en un proceso que se venía trabajando con elementos que todos sabemos que incluía temas de corrupción, por ejemplo, en la asignación de las plazas, en la forma en cómo eran entregadas, que no se seguía conforme a la norma. Actualmente justamente ese es el compromiso, hacer todo con justicia, y justamente quienes hayan seguido el proceso pues serán quienes serán beneficiados. En esta administración, la Secretaría de Educación da seguimiento a todos esos procesos incompletos de varios años para asignar las plazas definitivas, que son justamente en el que nos encontramos ahorita. Los normalistas que sí cumplen con los procesos, es decir, que han estado al día en la entrega de expedientes, en la asignación de sus documentos en tiempo y forma a través de lo que solicitan las plataformas, tanto federal como estatal, pues son lo que marca la ley y son los que serán beneficiados. Los que no lo hacen bajo ese proceso, pues no hay ni siquiera forma de que a través de las presiones o de las manifestaciones nosotros podamos asignar contratos o podamos asignar plazas definitivas, porque esas formas de actuar han concluido desde que inicia esta administración, y es el compromiso principal de esta administración y justamente la Secretaría de Educación en coordinación con la Federación. Actualmente son 1,059 normalistas egresados del proceso de basificación que se están realizando los expedientes y se están realizando las validaciones conforme a la norma. ¿Qué significan estas validaciones? Significan que cada uno de los normalistas egresados tienen que registrarse en las plataformas federales y lógicamente presentar los expedientes que incluyen desde el título de normalista como normalista, su acta de nacimiento, la CURP y todos los documentos que se requieren dependiendo del asunto que se esté tratando, independientemente del proceso. En este específico había expedientes que no estaban entregados, había otros expedientes que estaban inconclusos, y lógicamente para poder validar esta información, pues la Secretaría de Educación debe de tener de nueva cuenta los expedientes. Estos 1,059 normalistas ya estaban en plataforma, sin embargo, cuando llegamos en esta administración no encontramos ninguno de los expedientes. ¿Qué significa eso? Que no podemos validar si nosotros no tenemos la confirmación, y evidentemente nosotros no podemos solicitar el pago ante la Federación si no tenemos la constancia de que efectivamente esos normalistas cumplen con cada uno de los documentos que fueron requeridos a través de la plataforma federal. Es por eso que no se puede validar de un día a otro, sin embargo el trabajo se ha hecho y todos los días existen cortes para saber cuáles son los avances que tenemos, lógicamente a quien lo merece. Hasta el momento son 990 egresados normalistas que están en un proceso de recibir ya su plaza definitiva, tras ser validados lógicamente por UOSICAM y por USICAM Federal. ¿Qué significa también esto? Significa que estos normalistas, estos profesores ya podrán recibir el pago a través de la Federación una vez que nosotros hayamos enviado justamente la solicitud de pago, una vez validado todos sus expedientes en cada uno de los niveles. Cuando decimos cada uno de los niveles es que hay maestros de preescolar, hay maestros de primaria y hay maestros de secundaria. Entonces cada uno de los niveles revisa lógicamente la asignación de los maestros, su expediente y lógicamente la necesidad del servicio hacia dónde van a ser asignados, que en muchas ocasiones aquí es donde tenemos un conflicto, porque son asignados a algunas comunidades y los normalistas no se quieren ir a esas comunidades, y ahí es donde generamos otro problema, que es que las escuelas se encuentran sin maestros, y donde también es importante señalar que seguiremos las instrucciones, que aquel maestro que sea asignado a alguna de las comunidades y no se vaya conforme marca la ley, pues será sancionado y lógicamente perderá la oportunidad de ese proceso y tendrá que participar en el siguiente proceso de nueva cuenta, porque hay muchos maestros que están esperando los espacios. Estos 990 egresados normalistas representan el 93% de los 1,059 casos que tenemos que asignar. Debemos de ser muy cuidadosos, porque justamente en otros procesos aquí era donde se hacía el negocio, donde se asignaban las plazas definitivas. Por eso es que hemos sido muy cuidadosos al revisar, y actualmente se revisan 904 expedientes de los egresados con su base definitiva, que serán asignados ya en algunos días. De estos, 422
ya recibieron su pago, es decir, ya están asignados y el resto se encuentra en revisión para también este pago por parte de la Federación. Cabe destacar que por la inadecuada integración justamente de estos expedientes, las revisiones fueron pues muy lentas a través de los niveles, pero también porque dependemos mucho de que los maestros normalistas se entreguen. También comentarles ahí que la Secretaría de Educación en el Estado ha sido muy consciente de algunos trámites que se realizan, que son burocráticos y que tardan mayor día. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la carta de no antecedentes penales. Aquellos que no contaban, por ejemplo, aún con la carta de no antecedentes penales, les dimos la oportunidad, o con la copia de la CURP o el acta de nacimiento, les dimos la oportunidad de seguir con el trámite y el día que tengan que cobrar, complementan ese expediente, pero jamás el título. El título es uno de los documentos que nos da esa certeza, que nos da la confiabilidad de que se están haciendo las cosas bien y que sí son normalistas. Entonces hay documentos en los que sí podemos ser accesibles, hay otros que no hay discusión y no hay ni presión para que se pueda realizar de otra manera. Entonces este proceso, como ya lo señalábamos, este proceso de revisión implica justamente, número 1, que estos expedientes se entreguen ante los niveles, número 2, que se revisen ante Huesicam si realmente fueron subidos en plataforma, número 3, es otro filtro en la dirección de personal, también se revisa, después se envía a México, a FONE, y lógicamente a través de plataformas se revisa y allá de nueva cuenta validan. Tan es así que cuando enviamos, por ejemplo, los expedientes, ellos rebotaron 3 expedientes que tampoco estaban todavía en tener los expedientes completos. Entonces, como se fijan, no hay posibilidad de que nosotros estemos asignando plazas que no estén conforme a los procedimientos. Esos temas ya se acabaron, ya están en la historia de la Secretaría de Educación y ha sido una instrucción del señor gobernador, por eso cada semana tenemos una evaluación del seguimiento que se está realizando. De esta manera avanzamos de manera transparente en la asignación de la entrega de las bases definitivas de la Secretaría de Educación para cumplir en cada uno de los niveles, tanto preescolar, primaria y secundaria, de tal manera que los niños ya puedan contar con sus maestros en las aulas, pero también de tal forma que no hay excusas para que haya manifestaciones o tomas que afectan a los ciudadanos allá afuera. En estos hallazgos, al margen de justamente los casos que hemos validado, podemos señalar que hemos encontrado cerca de 30 expedientes con inconsistencias todavía. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando hablamos de inconsistencias? Bueno, que había algunas personas, sin señalar el número para estar bien específicos, que había personas que tenían, por ejemplo, el estudio de la preparatoria al mismo tiempo que la licenciatura, entonces pues ahí no hay margen, no es lógico. Otros, por ejemplo, la cédula profesional o el título profesional, ahí lo que hacíamos nosotros era investigar justamente ante las instancias correspondientes si el trámite se encontraba o se encuentra actualmente en trámite, y de esa manera poderles ayudar también para hacer un trabajo de manera coordinada y no afectar a nadie, sino estar seguros de lo que estamos asignando y lo que estamos haciendo está conforme a la ley. También con documentos con nombres o cargos incorrectos, algunos documentos también con firmas que teníamos que confirmar, y de tal forma que sea una auditoría justamente en tiempo para evitar y prevenir todos estos asuntos. Estos son lo que se refiere. Seguimos revisando los casos que hacen falta, de tal manera que esta semana estaremos concluyendo la asignación o no de los 1059, dependiendo de los casos específicos de cada uno de los normalistas, de acuerdo a las particularidades de cada uno de los casos. ¿Es cuánto, señor gobernador? Gracias, secretaria. Vamos a pedirle también a Mariana Sosa, que es la directora general del Instituto de Educación Media y Media Superior, el avance del proceso de ingreso a las normales, que es un tema que ha generado pues también algún tipo de comentarios específicos, pero queremos pues aclarar o transparentar cómo va el proceso. Va muy bien, en qué etapa vamos, y yo le doy la palabra entonces a Mariana Sosa para que nos diga cómo va el tema.